Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los analizamos, profundizamos en ellos. Aquí están, en titulares. En Noticia Colombia, con más y evidentes pruebas de la violencia estatal contra los manifestantes. Así avanza la segunda jornada de debate de moción de censura al ministro de la Defensa. Afuera del Congreso, miles de personas recuerdan a los más de 50 muertos que ha dejado la brutalidad policial, en tanto que el uribismo se moviliza exigiendo el fin del paro. Es un panorama que analizamos. En Noticia Perú, sube a 16 el número de personas asesinadas en Braen, departamento de Junín. El alcalde de esta localidad pide una pronta investigación, duda que la masacre fuese cometida por Sendero Luminoso. Los panfletos dejados en el lugar podrían ser de otro grupo criminal que suplantó este nombre. En tanto, la masacre recuerda los momentos más oscuros de la dictadura fujimorista. Aquí rememoramos. En Noticia Siria, el país entra en silencio electoral de cara a las presidenciales. Pese a los obstáculos, bloqueos de Occidente, en particular de Estados Unidos, una guerra de más de 10 años contra el terrorismo, avanza el proceso comercial. ¿Cómo lo han logrado? Vamos a profundizar en ello. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, avanza la segunda jornada de moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano. Son más de 460 videos que evidencian una criminalización del derecho a la protesta y una declaratoria de guerra por parte del Estado en contra de los ciudadanos que han decidido marchar. 15 causas evidenciadas y un expediente de 460 videos llevaron al ministro de Defensa, Diego Molano, ante el Poder Legislativo, a una moción de censura que lleva 2 días y donde las víctimas han dado sus testimonios ante los argumentos de quien tiene la responsabilidad política del aparato de represión del Estado. Luego de que el lunes se debatió en el Senado, este martes la sesión continuó en la Cámara de Representantes, donde abundó el rechazo generalizado contra la represión brutal del gobierno y la desinformación. Hoy le voy a hablar a esos ciudadanos que cuando encuentran que mataron a un muchacho o una joven, dicen, ¿qué estaría haciendo ese angelito? A los que sinceramente creen que lo que sucede en Colombia hoy por hoy es el resultado de un complot del comunismo internacional o de una conspiración de narcotraficantes mezclados con una cosa que dicen y se llama castrochavismo. Como lo han afirmado altos funcionarios del gobierno, empezando por el presidente Duque y siguiendo por usted, señor ministro Molano. Lo que hoy tenemos son cerca de 5 decenas de muertos, víctimas de balas disparadas por agentes del Estado en su gran mayoría. Y estos crímenes innegables e indefensables no solo no han parado el asunto, sino que han exacerbado la protesta a niveles hasta ahora desconocidos en la historia reciente de Colombia. En 35 ciudades del país, donde se llevan a cabo masivas protestas pacíficas, desde el 28 de abril, las fuerzas policiales y militares han cometido toda clase de abusos, desde mutilaciones oculares hasta masacres. Sin embargo, un reducido sector que aún justifica esos crímenes de lesa humanidad, especialmente en Cali, donde la represión ha causado impunemente desapariciones y muertes, salió este martes a las calles una llamada Marcha del Silencio, que según el medio alternativo Revista Hecatombe, fue muy ruidosa y antiderechos, como lo demostraron atacando a una comisión de mediadores para la paz en la plazoleta, Jairo Varela. Hoy 25 de mayo del 2021 queremos rechazar contundentemente los actos de violencia a los que hemos sido sometidos los mediadores de la Alcaldía de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana durante la Marcha del Silencio que se está desarrollando en este momento en la plazoleta Jairo Varela.
Nuestra razón de ser como mediadores es generar estrategias de resolución de conflictos y rechazamos las amenazas a las que fuimos sometidos durante este tiempo. De todas maneras, seguiremos cumpliendo con nuestra labor de mediación en la ciudad sin importar credos, sin importar tipología social y sin importar ninguna ideología política. Simultáneamente a la moción de censura contra Diego Molano, el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Bogotá, junto a la ONG Temblores, publicaron mediante comunicado una convocatoria a la sesión del Consejo de Bogotá a celebrarse en el Portal de la Resistencia o de las Américas para escuchar opiniones de la comunidad y comprometerse a dar soluciones efectivas, según tuiteó el concejal Diego Cancino. Desde el 27 de abril hasta el 21 de mayo, la represión mandada por Diego Molano y Enrique Zapateiro, bajo las órdenes de Iván Duque, ha cometido casi 3.000 actos de violencia desmedida contra manifestantes, incluyendo más de 1.000 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de violencia sexual, muertos y desaparecidos. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. A todos estos hechos, Hernán, sin duda, muy buenas noches, enfocado en la moción de censura que pesa en la figura de como representante, además en este caso de las fuerzas del Estado, el ministro de la Defensa, Diego Molano. Hay una situación muy grave y es que al intento de ingresar a una misión internacional de solidaridad y de derechos humanos, uno de sus principales líderes fue deportado en el país por un asunto de soberanía y seguridad nacional. Se trata de Juan Grabois. ¿Qué más has podido recabar con respecto a este hecho? Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Pues una misión humanitaria que lo que pretende en el país es dar cuenta precisamente de la violación de derechos humanos de la que están siendo víctimas los protestantes. Aún por parte del gobierno colombiano no se ha dado la anuencia para que llegue una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso está en el aire, está sonando porque según el gobierno, pues hasta que no se hagan las investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, en cuanto a las irregularidades por parte de la policía, pues no se dará ese aval. Por eso esta misión humanitaria estará aquí en Colombia dando cuenta de esa situación, pero fue recibida de esta forma. El día de mañana ellos ya comenzarán a hacer una serie de reuniones con diferentes organizaciones sociales y derechos humanos. Se reunirán primero para documentar y tener detalles de lo que está pasando en las diferentes regiones del país. Luego desplazarse a cada una de las ciudades donde tienen planificado llegar. Cali, en el departamento del Valle del Cauca, Popayán, Pereira. En Bogotá también harán una visita, hablarán con los familiares, con las víctimas, con los defensores de derechos humanos, precisamente para documentar esta situación. Nos comentaron que harán un informe diario sobre las visitas que realicen a cada uno de los terrenos. Mientras tanto, pues sigue la moción de censura contra el ministro de Defensa, pruebas documentadas, evidencias en video de la brutalidad y la represión policial, a la que el ministro pues no dio respuestas claras el día de ayer. Se justificó diciendo pues que ante los actos de vandalismo la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios pues entra a operar. Varias organizaciones sociales aseguran que pues, estos actos de vandalismo no tienen que ver con las manifestaciones pacíficas que hemos visto, pero el ministro argumentando que ante esta situación pues la fuerza pública tiene todo el derecho de actuar. Sin embargo, pues como lo vemos, varias organizaciones sociales y derechos humanos denuncian ya que esa brutalidad policial ha cobrado la vida de más de 50 personas en el país. Mientras tanto, Tatiana y televidentes, comentarles que el Comité del Paro, que se reunió hoy con la delegación del gobierno, pues dijeron que tenían unos preacuerdos ya establecidos para pasar una posible mesa de negociación. Preacuerdos que están relacionados con la desmilitarización de las ciudades, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, de que ese Escuadrón de la Muerte, como lo aseguran los defensores de derechos humanos, pues se retire de las protestas pacíficas. Puntos no han podido llegar a un acuerdo y pues se pospuso esa reunión con esas respuestas a ese preacuerdo, para que lo conociera la opinión pública, hasta el próximo día
jueves. Recordemos, Tatiana, que también el día de mañana y pasado mañana hay convocatorias por parte de los diferentes sectores que hacen parte del Comité del Paro para una movilización grande, nacional, como la que se ha venido desarrollando en otros días, en contra no solo de las medidas neoliberales del presidente Iván Duque, sino también en contra de esa violencia policial, donde se está solicitando que se revise esa política interna de derechos humanos, no solo de las fuerzas militares, sino también de la policía represiva, que tortura, amenaza, bueno, y que en su haber, y se están realizando las investigaciones, vamos a ver qué tanto avanzan, de más de 50 personas asesinadas presuntamente a manos de integrantes de la policía. Vamos a esperar y vamos a mirar cómo se desarrolla esta moción de censura, que según para algunos analistas pues no va a tener mayores repercusiones porque según aseguran los integrantes de diversos partidos como Cambio Radical, como el Partido Conservador, como el Centro Democrático, contarían con los votos para que el ministro de Defensa no abandone la cartera ante la responsabilidad que le atiende. Pues hay, digamos, incertidumbre frente a estas votaciones, tanto en el Senado, que esta quedó pospuesta para el día jueves, y el día jueves pues se conocerá la votación de esa moción de censura que se realizó el día de ayer. Hoy se realiza en Cámara, así que no hay mayores expectativas frente a que este ministro ante esa moción de censura pueda renunciar a su cargo. En una situación, Tatiana y televidentes, que tenemos que recordar que ya son 3 ministros de defensa que han tenido mociones de censura y bueno, no han salido por las mociones de censura, han presentado en algunos casos su renuncia, pero la moción de censura no ha servido para que abandonen sus cargos ante las pruebas fácticas de violencia policial y de violencia militar en el país. Algunos de ellos, de hecho, decidieron no someterse a esta moción de censura. Recordemos, por ejemplo, a Guillermo Botero. Antes de la moción de censura presentó su carta de renuncia. Muchísimas gracias, Hernán. Pendientes además de toda esta agenda que nos has contado para próximos días. Gracias, muy buenas noches. Vamos a analizar todo este escenario con César Pachón, es líder campesino, congresista colombiano, nos acompaña desde Bogotá. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por este tiempo, lo hemos sacado de la sesión de Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bueno, un cordial saludo para ti, Tatiana, y para todos los televidentes aquí pues al frente de este proceso con toda la oposición. Buscando pues que se responda por parte del gobierno colombiano por todos estos crímenes y violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y lo que esperamos es que pare la violencia, que no haya más muertos, que se haga un pacto de no agresión y el presidente de la República inicie una negociación clara, precisa y con resultados ante el Comité del Paro, pero también ante las diferentes movilizaciones que se encuentran en el país, especialmente encabezadas por jóvenes en las principales ciudades. Congresista, han sido muchas horas, las de ayer sumadas a las de hoy y aún se extiende. Hasta este momento, ¿cuál es su conclusión acerca de esta moción de censura realmente inédita de 48 horas, porque iba a Senado y Cámara, como lo hemos visto, en contra de un ministro de la Defensa de Colombia? Bueno, la verdad es que hoy las mayorías en el Congreso las tiene el presidente Duque. Los partidos de derecha pues lo acompañan. Vemos que el ministro quiso enfrentar la moción de censura, no como uno de los ministros anteriores que la rechazó y simplemente presentó su renuncia. Se siente y lo vemos muy tranquilo, sentado en su silla, escuchando o haciéndose el que escucha, pero pues creo que está muy confiado en los votos de las mayorías que tienen hoy los partidos de derecha. Sin embargo, la cantidad de denuncias que nosotros estamos haciendo, tanto a nivel nacional como internacional, yo creo que por más fresco que hoy se siente la moción de censura del ministro Molano, pues tiene que no solamente ahora, sino a futuro, responder por todos estos crímenes, por todos estos asesinatos, por todas estas torturas, violaciones a los derechos humanos, que ellos han generado en cabeza del ministro Molano, pero también considero que el presidente Duque tiene también que responder ante la comunidad internacional, porque nosotros no vamos a dejar que esto solamente quede acá en una moción de censura, sino estamos en el proceso de las demandas a nivel internacional también con la Corte Interamericana, con los diferentes organismos, porque no solamente juzgarlos acá. Ahora, también a los altos mandos militares
al general Zapatero y a cada uno de los generales que está a cargo tanto del ejército como de la policía. Esto no puede quedar impune, no puede quedar en vano. Ha existido unas violaciones rotundas, asesinatos, torturas y múltiples acciones violando todos los derechos internacionales humanitarios y la verdad que esperamos pues que no sea un proceso solo de ahora. Por hoy lo que queremos es que paren su accionar, paren de matar gente, de desaparecer a ciudadanos, de sacarle ojos a los jóvenes y de accionar las armas contra el pueblo que hoy se moviliza. Aunque tenga la tranquilidad porque contarían con los votos, como dice usted, congresista, con la mayoría de coalición acompañando al partido de gobierno, a Centro Democrático, queda la claridad con todos estos videos que hay una sistemática violencia estatal. Digamos que esa sería la conclusión de esta moción de censura, más allá de lo que pueda suceder. Queda claro ante Colombia y el mundo que hay una violencia sistemática por parte de fuerzas del Estado. Sí, Tatiana, queda claro que con todos los videos que ustedes han conocido, que ustedes también han revelado en su medio de comunicación, pero también queda claro que aquí se está promoviendo a sociedad civil que se arme contra los manifestantes o contra los indígenas, como nos sucedió en la ciudad de Cali, donde las fuerzas de la policía acompañaron a todos aquellos que tomaron armas, civiles armados y dispararon contra la sociedad civil, que no solamente ha sido contra la minga indígena, que ha sido contra ciudadanos comunes y corrientes que de pronto no son indígenas hoy, contra jóvenes que están haciendo diferentes actividades culturales, incluso deportivas en las calles donde se presentan hoy los bloqueos y que pasan camionetas auspiciadas por la misma fuerza pública, sin placas, por no se puede identificar, pasan disparando, hiriendo o incluso asesinando a jóvenes o a manifestantes y la fuerza pública no hace nada, no los detiene o incluso muchas veces a estos ciudadanos armados no llega o deja unas áreas libres para que ellos anden, disparen y asesinen a las diferentes personas que hoy se manifiestan, utilicen armas y la verdad que esto se convirtió en un auspicio, un apoyo a grupos paramilitares por parte de la fuerza pública colombiana. Sí, congresista, aquí hay algo además de lo que usted ya nos planteaba, pero es importante profundizar. El problema necesariamente o detalladamente no es el ministro de la Defensa, Diego Molano. Él responde a unos intereses nacionales, a una estrategia del gobierno nacional. Es decir, él es parte de todo un sistema de gobierno que piensa así y que ve en la movilización, en todos estos jóvenes, como lo han dicho, el terrorismo urbano o han planteado ante ellos el llamado enemigo interno. ¿De qué serviría? Aquí la pregunta, por ejemplo, en el caso que fuese la renuncia, que se diese la renuncia o que se lograran los votos para que saliera del cargo el ministro Molano. ¿Es una estrategia de un gobierno en este momento en el país? Sí, ellos pues digamos que tienen la confianza de que no se va a dar la moción de censura hacia el ministro. Pero yo considero que nosotros como oposición lograr sacar al ministro a través de la moción de censura sería un golpe político muy importante. Vemos hoy cómo el gobierno del presidente Iván Duque le tocó empezar a retirar proyectos de ley como la reforma tributaria, como la reforma a la salud, empezar a anunciar proyectos benéficos como la educación superior gratuita para los jóvenes, que nunca estaban en su agenda política. Todos esos han sido golpes políticos resultados del paro nacional acá en Colombia y se espera que la moción de censura pues logre ser otro golpe político hacia el gobierno del presidente Iván Duque para que realmente pueda reflexionar y pueda empezar a sentarse en un diálogo basado en la paz, basado en un pacto de no agresión y basado en resultados reales entregados a la población que hoy lo está demandando y que no siga insistiendo con la guerra, no siga insistiendo con matar a los jóvenes en las calles o en desaparecerlos como lo está haciendo ahora, sino que con este golpe político se espera pues
que haya un cambio en las decisiones y no mueran más jóvenes y no mueran más personas acá por las agresiones del gobierno del presidente Iván Duque. Desde la propia estrategia de guerra que se ha planteado en tanto desde el ejército como la policía, el asunto de fondo, congresista, es que se requiere realmente una reforma de la policía, pero también una revisión de la doctrina militar en Colombia. Esto debería pasar por el Congreso. ¿Cuál es su opinión? Sí, lo que pasa es que en otros países la policía está direccionada desde un Ministerio del Interior o un ministerio que maneja muchos asuntos sociales y políticos. Pero lamentablemente acá en Colombia la policía depende del Ministerio de la Guerra, del Ministerio de Defensa. Por eso ellos los tienen con ese tipo de formación. No están formados, orientados a atender a la población civil en las diferentes circunstancias, sino están formados y orientados desde un ministerio que ha estado en la guerra mucho tiempo y desde allí reciben estas instrucciones de guerra, de matar, y no de proteger a la sociedad civil como sucede en otros países. Lo que esperamos es generar esos cambios y que estos ministerios de defensa y las fuerzas de policía no pertenezcan más a un ministerio de defensa, sino que las fuerzas de policía pertenezcan más a un ministerio del Interior, donde se enfoque más el diálogo, el servicio a los civiles, las obras sociales, y no el enfoque con la guerra, como hoy viene siendo formado la policía, digamos, acá en Colombia. Por último, congresista, brevemente, porque sabemos que debe regresar a la sesión, preguntarle acerca de algo que llamaba la atención hoy, y no porque se movilicen, esta llamada marcha del silencio que ha convocado sectores uribistas, sobre todo sectores de comerciantes y empresarios, pidiendo que se levante el paro, que no hayan más bloqueos, que vuelva todo a esta presunta normalidad. Y digo que sorprende porque en Cali, por ejemplo, fue bastante ruidosa y agredieron a un grupo de defensores de derechos humanos que eran parte de la Secretaría de Paz de Cali. Con respecto a esta agenda que ellos plantean, que se levante el paro porque ha pasado prácticamente un mes y ellos están a punto de quebrar. Si lo revisamos en el contexto nacional, producto de todas las necesidades del pueblo colombiano, ¿cuál es su reflexión? Cuando tú vas a la ciudad de Cali, como las visitas que yo personalmente he desarrollado, acompañando a la minga indígena de los diferentes sectores, tú pasas por el comercio y hoy el comercio en la ciudad de Cali está abierto. Y hoy el comercio, incluso las discotecas, Cali es una ciudad de mucha discoteca, nos decían a nosotros, oiga, las restricciones por el virus COVID-19 que tenía la alcaldía no nos dejaba abrir nuestras discotecas, no nos dejaba abrir nuestros bares, no nos dejaba abrir el comercio. Ahora, debido al paro, podemos abrir, venderle a la ciudadanía lo que necesitemos, lo que ellos estén demandando, y muchos comerciantes nos aseguraron que incluso en el paro han podido abrir sus negocios, ¿sí? Los puntos de concentración en la ciudad de Cali no están por toda la ciudad, están en diferentes zonas ubicadas estratégicamente, pero usted puede andar por la ciudad, tomar un servicio de taxi, hacer cualquier diligencia, sea bancaria, sea en un centro comercial, y los muchachos están concentrados en ciertas zonas. Estas personas que hacen estas marchas lo hacen para provocar caos, como sucedió el 9 de mayo, donde estas personas, supuestamente las clases altas de la ciudad de Cali, marcharon y lo que hicieron fue toda una emboscada contra los indígenas, iniciando por el secuestro de uno de sus consejeros o líderes, buscando que la minga se dirigiera hacia ese punto donde fue recibida a tiros por armas de fuego, donde fueron heridos más de 12 indígenas. Entonces, eso es lo que han hecho y han propiciado. Pero hoy la ciudad de Cali y muchas ciudades en Colombia, como lo es el mismo Bogotá, donde hay puntos de concentración, el comercio y demás se está moviendo bien o incluso mejor que con las restricciones que tenían las alcaldías debido al virus COVID-19. Entonces, son excusas para buscar que se enfrenten entre la sociedad civil o excusas para auspiciar o justificar los ataques de la fuerza pública y militarizar las ciudades. Muchísimas gracias, congresista, por estas reflexiones, por ese análisis. Veremos lo que sucede en próximos días con la decisión que se tome en la moción de censura en Cámara y Senado. Gracias, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches, Tatiana. Un cordial saludo para ustedes. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, sube a 16 el número de personas asesinadas en Braen, departamento de Junín. El alcalde de esta localidad pidió una investigación y duda que la masacre fuese cometida por Sendero Luminoso. Los panfletos dejados en el lugar podrían ser de otro grupo criminal que suplantase su nombre. La masacre, entre tanto, recuerda los momentos más oscuros de la dictadura fujimorista. Rememoramos en Noticia. Al volver ya venimos. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Perú, varios ministros son citados al Congreso para este miércoles en el contexto de la masacre en el departamento de Junín, que deja 16 víctimas mortales. La tragedia trae al recuerdo los más duros y difíciles momentos de la dictadura fujimorista. Los ministros de Defensa, del Interior, de Justicia y del Ministerio Público tendrán que rendir cuentas ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso sobre las acciones tomadas tras conocerse la masacre en San Miguel del N, en la provincia de Satipo, región Junín. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que aumentó a 16 el número de personas fallecidas, entre esas 4 menores de edad. Las autoridades señalan como responsables del hecho a una facción disidente del grupo rebelde, Sendero Luminoso. Estos supuestamente dejaron panfletos exigiendo a los peruanos no votar por Keiko Fujimori. Sin embargo, el alcalde de Vizcatán del N, Alejandro Atao Guerreros, puso en duda esta atribución al declarar a un medio local que los panfletos hallados en la escena podrían haber sido dejados por otro grupo criminal que se hizo pasar por ellos. La tragedia sucede a pocos días de la segunda vuelta presidencial y sobre ella se ha intentado catalogar al Partido Perú Libre del candidato Pedro Castillo como brazo político de la organización armada que fue formalmente extinta hace más de 20 años. Porque el señor Pedro Castillo es a él y a su grupo lo señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo. Es él quien tiene miembros del Movadef, es él quien tiene congresistas con procesos o vinculación a Sendero Luminoso y al Movadef. El presidente Francisco Sagasti pidió no politizar esta masacre. Yo creo que esta es una tragedia nacional y ningún grupo político de ninguna orientación, ideología debiera usar esta tragedia por fines políticos. Eso es una cosa que todos debiéramos rechazar y ha sido rechazada.
Este hecho revive los recuerdos de uno de los episodios más dolorosos para el país, la dictadura de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000, que dejó miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y detenciones arbitrarias. Uno de los crímenes por los que Fujimori fue condenado a prisión fue la masacre de Cantuta, ocurrida el 18 de julio de 1992, cuando el Grupo Colina, adscrito al ejército peruano, secuestró y asesinó a 9 estudiantes y un docente de la universidad, Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta. Más de 2 décadas después, los peruanos son sometidos a un escenario dantesco que pareciera estar vinculado al momento político. Vamos hasta Lima con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Es el segundo día después de conocerse. Verónica, muy buenas noches. Esta lamentable noticia, esta masacre, son 16 personas según confirman las autoridades. ¿Cómo se vive en el marco, además, en el proceso electoral? Queda ya menos de 2 semanas para la segunda vuelta presidencial. Buenas noches, Tatiana. Así es, sigue la conmoción entre la ciudadanía, pues este hecho no se da desde hace 30 años, cuando vivimos la guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Lamentablemente, hasta el momento no hay mayores indicios. Recién se han acercado el día de hoy miembros de la Fiscalía a la zona y de la Policía para investigar. También el Congreso de la República ha citado para mañana a los ministros de Defensa, del Interior, de Justicia y a la Fiscal de la Nación. Ambas las comisiones, tanto de Justicia y Derechos Humanos como la Comisión de Defensa del Congreso, han hecho una convocatoria conjunta y han citado de forma virtual a partir de las 3 de la tarde de mañana para que los representantes de todos estos sectores que están involucrados de una u otra manera den explicaciones sobre cómo se va a investigar esta situación para que no quede impune, para que no quede simplemente en un comunicado escrito donde se supone que remanentes de Sendero Luminoso han sido los perpetradores de este crimen, sino que se haga una investigación exhaustiva al respecto, ¿no? Luego te comento, Tatiana, que la empresa periodística o alternativa Ojo Público llegó hasta el lugar el día de ayer y ha podido levantar algunos testimonios, dentro de ellos la de una sobreviviente de esta matanza que ocurrió el domingo en la noche, donde esta sobreviviente pues describe que fueron personas de civil que ingresaron a 2 bares en esta localidad de Pichari y asesinaron a todos los que estaban ahí presentes, 16 personas. Esta mujer, esta joven, sobrevivió y ha dado esta declaración. No se sabe más de esto. Luego también se pudo entrevistar otro de los de lo que ha ocurrido hoy día, es que los familiares de estas víctimas están pidiendo apoyo a las autoridades para poder trasladar los cuerpos de las víctimas. Los recursos económicos que tienen ni siquiera les alcanza para comprar un cajón de estas personas y hasta ahora no tienen cómo trasladar los cuerpos y enterrar a sus familiares. Se entrevistó a la madre de 5 de las mujeres fallecidas este domingo y bueno, esta tragedia lamentable donde hasta ahora no recibía ayuda. Luego de esto, pues también te comento que en el lugar de los hechos, a quien se le está indicando como el autor intelectual de esta matanza es a Víctor Quispe Palomino, que hace muchos años perteneció a Sendero Luminoso, pero que también hace por lo menos una década opera en el Brain, pero como custodio de las mafias de narcotraficantes. No tiene nada que ver con Sendero Luminoso ya hace muchos años. Entonces, lo que habría que definir, y imagino que para eso, pues, mañana los ministros de estos sectores van a explicar es cómo se va a llevar esta investigación y por qué de forma tan rápida el día de ayer, a unas horas de conocerse esto a través de los medios de comunicación local,
se emite un comunicado de las Fuerzas Armadas y Policiales indicando rápidamente a Sendero Luminoso por este hecho, ¿no? Entonces, todavía hay mucho más información que tiene que esclarecerse en los próximos días, Tatiana. Muchas preguntas aún sin respuesta, pendientes en todo caso mañana de esta citación que hace el Congreso a las autoridades. Gracias, Vero, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar este hecho con Gabriel Cabrera, es sociólogo, integrante de la organización Izquierda Socialista, es docente, investigador en temas de sociología rural y músico. Nos acompaña desde Lima. Gabriel, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos los amigos de esta noticia. Muchísimas gracias. Quiero comenzar ese análisis preguntándole su opinión acerca de la declaración que ha dado el alcalde de esta localidad, allá en el departamento de Junín. El primero, obviamente, dice que tiene que haber una investigación pronta y transparente para saber qué pasó, cuáles son las razones de esta masacre, de este hecho tan doloroso. Pero además, él duda de que ese panfleto sea de autoría de un remanente de Sendero Luminoso. Dice que podría ser otro grupo criminal que suplantó a Sendero Luminoso. ¿Cuál es su opinión? Mira, para analizar lo que ha ocurrido lamentablemente, ¿no?, con la masacre, hay que decir que estamos, como muy bien dijo el reportaje, estamos ahorita en un contexto electoral de segunda vuelta, ¿no es cierto?, donde hay ahorita una contienda en la que está aparentemente primero en las preferencias un candidato de izquierda con una propuesta antisistema que es Pedro Castillo, ¿no? Y la otra candidata, conocida ya, representa a los sectores más recalcitrantes de la derecha, Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, que representa la opción más conservadora y reaccionaria, justamente, ¿no? Entonces, este suceso no es pues casualidad, y si vemos la historia, también en contextos electorales anteriores, por ejemplo en el año 2011, cuando Ollanta Humala, postulando también con una opción en ese momento antisistema, estaba liderando las encuestas y fue presidente, también se hablaron de hechos parecidos, de acciones de supuestamente Sendero Luminoso en la comunidad del Braem, en estos valles del Braem. Y también en 2016, cuando estábamos en la primera vuelta y había una posibilidad de que la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, pasara a la segunda vuelta, también hubieron hechos parecidos donde inclusive ahí se indicaron 4 fallecidos, supuestamente por una acción de Sendero Luminoso. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente lo que esto es claramente un psicosocial, ¿no es cierto?, que se ha levantado, pero parece que con hechos reales, ¿no es cierto? Lamentablemente este asesinato se ha cometido y, como ya muy bien también señalaron en el reportaje, quedan serias dudas si realmente fue Sendero Luminoso el que lo ejecutó. Lo que también hay que decir es que Sendero Luminoso fue una guerrilla, digamos, ¿cierto?, un grupo subversivo, ¿no es cierto?, digamos, de filiación maoísta, que cuando cayó su líder, Abimael Guzmán, en el año 92, y firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Fujimori, este grupo se dividió en dos, y una de las facciones decidió continuar con sus acciones armadas, justamente en algunas zonas de la Amazonía peruana, ¿no es cierto?, y justamente se dice de que este grupo es el que ha cometido este asesinato, pero lo cierto es que es un grupo muy reducido y que, como también parece, muchos de sus líderes se han asimilado a la defensa del narcotráfico, ¿no es cierto?, y ya, digamos, tienen una posición, digamos, revolucionaria, digamos, si se pretendía en un momento, ¿no es cierto? Entonces, y se levantan esas cosas cada vez que hay, pues, una coyuntura electoral. El día anterior, ¿no es cierto?, hubo un debate de los técnicos de ambos candidatos, y uno de los técnicos del grupo de Keiko Fujimori, el señor Fernando Rospigliosi, insinuó que solamente ellos son la garantía de acabar con el terrorismo, ¿no es cierto?, y además acusó a varios de los integrantes de la plancha de Castillo como miembros supuestamente vinculados a Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, y curiosamente al día siguiente ocurre esto. Entonces, eso es lo que tenemos que entender para ver que aquí hay un trasfondo político para satanizar al candidato Pedro Castillo, y también para, con el miedo, ¿no es cierto?, un poco convencer desesperadamente a un sector de la población de que solamente con Keiko se puede derrotar al terrorismo,
al cual se le hace renacer de manera artificial cada vez que es necesario, ¿no? Y valga, es lo que creo que valga el asunto, ¿no? Sí, valga decir que paradójicamente Gabriel es la candidata de un padre que durante 11 años lo que sembró en el país fue precisamente terror. En estos hechos registrados hace 48 horas, ya conocidos el pasado lunes, esta masacre de 16 personas, existen móviles similares a los cometidos, por ejemplo, por el grupo Colina, este grupo paramilitar que estaba inmerso dentro de las fuerzas militares en la época de la dictadura de Fujimori. Claro, o sea, además con las declaraciones que han dado los sobrevivientes, ¿no es cierto? Probablemente sea una acción, eso es una cosa que habrá que investigar, ¿no? Pero es probable que haya sido una acción realizada justamente para sembrar un escenario, digamos, de terror, de miedo, ¿no? Como se hacía justamente en la época de Fujimori, donde inclusive aparecer varias de las digamos, asesinatos que se atribuyen a Sendero Luminoso fueron cometidos por estos grupos, digamos, vinculados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Inclusive eso es el grupo Colina, que ha sido, varios de ellos fueron condenados, ¿no es cierto? Y lamentablemente algunos de ellos absueltos, digamos, seguían ese método, ¿no? Entonces es probable que eso habría que investigar, como digo yo, que eso haya ocurrido, porque además hay serios cuestionamientos a este panfleto que salió. Han salido, digamos, algunas imágenes que demuestran que parece que se montó una fotocopia encima de lo que originalmente decían los panfletos, pero en los panfletos se quería dar a entender de que estos grupos estaban a favor de alguna manera de Castillo porque decían que no votaban por Keiko, ¿no? Entonces, hay claramente pues un hecho dudoso, con muchas preguntas, pero que claramente quiere dejar un impacto en la población, digamos, a través del miedo, ¿no? de este terror, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claros en esta situación, ¿no? Sí, lo demás debe dejarse sin duda a las investigaciones, pero este es el contexto en el que lamentablemente se le ha dado un uso político, y qué rápido, por parte de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Gabriel, muchísimas gracias por este análisis. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. A usted muchas gracias, lo despedimos vía telefónica. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticias Siria, esta nación árabe entra en silencio electoral de cara a las presidenciales. Pese a los obstáculos, bloqueo de Occidente, especialmente de Estados Unidos, una guerra de más de 10 años contra el terrorismo. Pese a todo esto, avanza el proceso comercial. ¿Cómo lo han logrado? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticias Siria, comenzó este martes a las 7 de la mañana, hora local de Damasco, la fase del silencio electoral de las presidenciales de esta nación, mientras que los sirios y sirias aguardan el inicio de la jornada electoral para elegir de forma soberana e independiente al nuevo presidente del país. Siria está lista para la votación en las presidenciales. Todos los preparativos logísticos se completaron para garantizar la buena marcha del sufragio, del modo que le permite a los votantes sirios elegir a su presidente de forma libre, democrática y transparente, aseguró el ministro sirio del Interior.
Crearon 12.102 colegios electorales en todas las provincias sirias y fueron equipados con todos los requerimientos necesarios que incluyen las urnas, sobres, paletas electorales y dispositivos para detectar la falsificación de cédulas de identidad. Y también se determinó el número de ciudadanos con derecho al voto dentro y fuera del país. Bajo el lema Lealtad con lealtad se paga, los palestinos residentes en Siria también marcaron presencia en las demostraciones de apoyo a este compromiso constitucional sirio. Una participación mediante la cual manifestaron su confianza en que el pueblo sirio elegirá al candidato que respalde su lucha en defensa de las causas árabes encabezadas por la justa causa del pueblo palestino. Felicitamos a Siria y a su valiente liderazgo, audaz ejército y grandioso pueblo por haber resistido más de 10 años de guerra terrorista y por la celebración de este compromiso constitucional que apoyamos en lealtad a nuestros hermanos y porque consideramos que su celebración constituye un triunfo político, no tan solo para el pueblo sirio, sino también la nación árabe, el pueblo palestino y todo el bloque de la resistencia. Las numerosas actividades populares de respaldo a las presidenciales que marcaron el escenario en toda la geografía siria pronostican una amplia participación ciudadana en estos comicios, en los que 3 candidatos disputan el cargo de presidente de la República Árabe Siria. Estamos aquí para manifestar nuestro respaldo a este crucial compromiso constitucional que arraiga la soberanía de Siria y para dirigir un mensaje al mundo entero, a los amigos y enemigos, de que la decisión es propia de los sirios y de que nosotros los sirios somos los que decidimos el futuro de Siria y somos los que decidimos quién será el presidente de Siria en la próxima etapa. Mientras numerosas delegaciones extranjeras llegaron al país árabe por invitación de Damasco para seguir el desarrollo del proceso electoral. Misivas que los sirios aseguran que, contrario a la versión occidental, podrán testimoniar en el lugar de los hechos la legitimidad y transparencia de estos comicios presidenciales de Siria. Hisham Wanous, Telesur, Damasco, Siria. Entramos con el análisis. Nos acompaña para ello Jorge Kreines, es periodista, analista en política internacional, especialista en temas de Oriente Medio. Nos acompaña desde Buenos Aires. Jorge, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Tatiana, un gusto conversar contigo por Telesur. Muchísimas gracias. Nos preguntamos, Jorge, ¿cómo ha logrado el gobierno y el pueblo sirio hacer unas elecciones, avanzar en el calendario electoral como lo habían anunciado, como se habían comprometido, en medio de un bloqueo brutal por parte de Occidente, en particular de Estados Unidos, una agresión permanente por parte de Israel, una situación de crisis humanitaria aún muy compleja y aún en medio de todo esto, una lucha en contra del terrorismo internacional del que aún intentan de librarse en algunas partes del país? ¿Cómo lo han logrado? Han desplegado una estrategia integral en defensa de la soberanía de su país, en lucha contra el terrorismo, que ha sido un terrorismo mandatado por los Estados Unidos, que ha intentado quebrar a Siria y de este modo cambiar la correlación de fuerzas en el Medio Oriente. Efectivamente, como tú has dicho, Siria ha sufrido un fuerte ataque de las bandas terroristas al estilo del Estado Islámico. También sufre intervención militar en el territorio sirio. Hay tropas todavía de los Estados Unidos, hay tropas de Turquía. En los últimos días hubo un hostigamiento y acciones militares en la frontera con el Estado de Israel. La infraestructura siria ha quedado muy dañada como producto de las acciones terroristas y otra serie de hechos que implican las sanciones o medidas coercitivas unilaterales tomadas por Estados Unidos y otras potencias europeas. Pero a pesar de todo esto, lo que hace el gobierno sirio es cumplir con el mandato constitucional y con la agenda que indica la Constitución, que en este año y en este mes deben realizarse los comicios presidenciales y se hacen con 3 listas que disputan la presidencia del país, entre ellas la que encabeza el actual jefe del Estado, Bashar al-Assad.
de manera que es una verdadera hazaña democrática y es una parte de la estrategia antiterrorista y de defensa de la soberanía convocar al pueblo en su conjunto a que, ejerciendo la democracia y participando del mecanismo electoral, fortalezca las posiciones no solamente de un gobierno, sino del Estado sirio en su lucha contra los enemigos tan activos y tan criminales que lo atacan, lo agreden y que han generado tantos daños en la infraestructura y en las vidas de tantas personas en el país, Tatiana. Tanto dolor que han causado, desplazamiento interno, refugiados en distintas partes del mundo, familias destruidas, sus hogares en el suelo. Ha sido unos años muy dolorosos, de ahí que uno plantee que se trata de un hecho heroico. Y además también uno se pregunta, Jorge, si producto de ese hecho heroico, Estados Unidos y aliados de Occidente van a incrementar el bloqueo en contra de Siria. Yo creo que tenemos que esperar eso porque Estados Unidos necesita la desestabilización allí y va a continuar. Yo creo que la política de Biden en el Medio Oriente está muy clara, él es partidario del Estado de Israel. Últimamente se ha solidarizado con Israel en sus ataques contra la población civil palestina en la franja de Gaza. De manera que sí, que los Estados Unidos van a continuar. Lamentablemente no se retiran las tropas de Estados Unidos que están en contra de la voluntad soberana del país en el territorio sirio, pero hay que decir también que la estrategia norteamericana que se asentó en la victoria, en la búsqueda de la victoria del Estado Islámico, ha fracasado. Y la propia realización de este proceso electoral democrático que trataron de impedir por todos los medios indica que también en este aspecto Estados Unidos ha fracasado, por lo cual Siria mantiene su alianza con otros pueblos del Medio Oriente y al mismo tiempo su alianza estratégica con la Federación de Rusia, que le ha permitido una victoria militar contra el terrorismo mandatado por los Estados Unidos en Siria, en su país, Tatiana. Sí, bien recuerdas al autodenominado Estado Islámico que iba no solamente por Siria, sino también por Irán. Hola, Jorge, ¿nos escuchas? Jorge. Lamentablemente hemos perdido la comunicación con nuestro invitado y por la hora lamentablemente debemos despedir esta emisión de Noticia. Lo mantendremos al tanto, sin duda, con información y con análisis de lo que suceda en Siria con este proceso de elecciones. A Jorge sí le agradecemos siempre por atender nuestro llamado, a ustedes por acompañarnos de manera permanente. Un placer, sigan con nosotros, hasta mañana.